Buenos días y bienvenidos nuevamente a Carondelet. Es un gusto volver a verles. Sin más, el día de hoy tenemos dos anuncios. El primero, más que un anuncio, creo que vale la pena comentar que luego de las novedades que tuvimos el lunes pasado, se registró una importante caída en el indicador que se conoce como el riesgo país. El Ecuador pasó de marcar 1.081 puntos a 942. Esto significa una caída importante de 139 puntos. ¿Por qué es importante la caída del riesgo país? Porque finalmente este es un indicador de confianza en los mercados internacionales. La confianza de los mercados internacionales significa que el Ecuador puede acceder a préstamos a tasas más bajas, significa que el Ecuador se ve como un país atractivo para inversiones internacionales y esto, dicho en otras palabras, es que el Ecuador mejora su imagen a nivel internacional. Otros datos importantes a nivel económico es que los créditos productivos han aumentado en un 15.3%, es decir, que los bancos están colocando más dinero para emprendedores, por decirlo de la forma más coloquial. Se pasó de colocar 18.765 millones de dólares a 21.640 millones de dólares en el mismo periodo de tiempo. Esto es entre enero y abril de 2024 comparado con enero y abril del 2025. En el mismo periodo de tiempo, las ventas han crecido en un 8%, esto significa 77.309 millones de dólares. Las exportaciones de enero a abril han crecido en un 15.1%, eso es 12.452 millones de dólares. Esta cifra es especialmente interesante porque está apalancada en las exportaciones no petroleras, que son las que más han crecido en el Ecuador, y han crecido en un 24.9%. Estos son 10.042 millones de dólares. Para desglosar un poco más, de los 16 sectores económicos de los que se lleva un registro o una medición, han crecido 12 sectores, siendo el sector agrícola uno de los que más ha crecido, con un 19.1%. Nos detenemos, o el gobierno nacional quiere compartir estas cifras y exponer estas cifras, porque finalmente no solo son cifras, son datos importantes que muestran una dinamización de la economía que en breves minutos se compartirá esta información técnica a través del SRI para que ustedes tengan un detalle más ampliado de las mismas. El segundo anuncio del día de hoy es que el gobierno nacional ha decidido ampliar la cobertura del bono de los 1.000 días con 20.000 beneficiarios más hasta el mes de diciembre de este año. Esta ampliación significa una inversión de 58 millones de dólares. Un Estado eficiente cubre a los más vulnerables y en este caso a los niños, niñas y madres en estado de gestación. Este bono de los 1.000 días hoy cubre a 140.000 beneficiarios y para esta ampliación, como ya lo mencioné, se invertirá 58 millones de dólares. ¿En qué consiste el bono de los 1.000 días? Es una transferencia monetaria que tiene un componente fijo y uno condicionado al estricto cumplimiento de objetivos en el cuidado de madres gestantes, niños y niñas menores de 2 años. Esta inversión es parte de un nuevo financiamiento aprobado por el Banco Mundial en el marco del proyecto de protección social del país y son 110 millones de dólares. Por decisión del presidente de la República, como ya lo mencioné, una parte se destinará para este proyecto en particular, es decir, incluir más beneficiarios en este bono, y otra parte, que son 52 millones de dólares, se destinará al sector de la salud, especialmente a la vacunación, y otra parte al levantamiento de la encuesta ENDI, que es la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil. Estos son los dos anuncios que queremos hacer el día de hoy y con esto quisiera dar paso a las preguntas que, como siempre, les sugiero tengan que ver con los anuncios que hacemos el día de hoy.
Para la dinámica de las preguntas, les iré dando paso uno por uno y el equipo les ayudará entregándoles el micrófono. Allá en la parte posterior tengo inicialmente una mano alzada desde hace un rato y luego les doy paso en la parte frontal. Gracias. ¿Qué tal? Un buen día. Gracias por los informes. Quisiera conocer también si hay un punto de vista estatal, hay un análisis respecto a la elevación del costo de vida, sobre todo de la canasta básica. Acaba de salir un informe del INEC, donde dice que mayo ha sido un mes sobre todo inflacionario, entre medio punto, quizás un punto, y pues se detecta un crecimiento en el costo de la canasta básica. Son situaciones que preocupan a la comunidad, a la sociedad, y queríamos tener un punto de vista por parte del gobierno frente a este problema. Muchas gracias. Gracias. En efecto, se han hecho públicas las cifras por parte del INEC, pero cabe decir también que en comparación a las inflaciones que se registran en los países vecinos, el Ecuador sigue registrando una inflación relativamente baja en comparación a los países vecinos. Y sin duda, luego de haberles mostrado las cifras en el primer anuncio, tenemos una economía que sigue mostrando síntomas de mejoría constantemente. Y el gobierno nacional sigue tomando decisiones que van en beneficio de los más vulnerables. Lo anunciamos la semana pasada, los subsidios, la focalización de los subsidios están apuntando siempre en beneficio de los más vulnerables, intentando así no desamparar a las clases mayoritarias y destinando, como ya lo habíamos mencionado, los subsidios, por ejemplo, a los pescadores de las embarcaciones artesanales y generando compensaciones y beneficios a quienes así lo requieren. Es decir, las decisiones tienen una perspectiva de responsabilidad y en este caso en particular, insisto, si se compara la inflación con la de otros países, el Ecuador sigue manteniendo una inflación baja. Por favor. Buenos días, soy Alberto Araujo de la agencia Argus. La semana pasada usted hizo el anuncio de la tarifa a las empresas mineras por más o menos hectárea. La ARCOM ya les ha difundido justamente la resolución y las tarifas, y la Cámara de Minería ha mencionado que algunas empresas, como están en fase de exploración, no podrían pagar lo que les tocaría pagar con esas tarifas y que tendrían que devolver las concesiones. Entonces la pregunta sería, ya se han reunido con algunos funcionarios del ARCOM, del Ministerio de Energía, si va a haber algún tipo de revisión, de flexibilización, sobre todo las empresas que están en la etapa de exploración. Buenos días. Gracias. De hecho, las distintas representantes del sector minero están en mesas de diálogo con el Viceministerio de Minas para revisar las posibilidades que existen tal como tú lo has mencionado, con las empresas que están en fase de exploración. No hay un descontento generalizado de parte del sector minero, más bien ha habido mucha apertura con los dos anuncios. Por un lado, la apertura del catastro minero y por otro lado la tasa de fiscalización. Ha habido apertura y ha habido diálogo desde el primer momento con el sector minero y con las empresas que están en fase de exploración. Hay un diálogo permanente para llegar a los mejores acuerdos entre el gobierno y la minería, porque la causa en común que se tiene con ellos es el combate a la extracción antitécnica e ilegal. Hay ese acuerdo, digamos, como punto de partida y sí, se está discutiendo en este momento un consenso en común para tener los mejores resultados. Entonces sí podría cambiar, sí podría ser flexible en este caso. No te lo puedo asegurar, de hecho hay un diálogo abierto y se ha convenido hacer mesas técnicas para la revisión. Por favor. Gracias. Buenos días, Héctor Romero. De alguna forma usted acaba de dar unas cifras que pueden ser alentadoras, pero también no le preocupa al gobierno nacional la baja en la producción petrolera, que eso de alguna forma va a afectar al fisco. Podría decirte que las cifras son alentadoras, sin duda, y que nos muestran además que tenemos sectores que son esperanzadores para el Ecuador. El hecho de que ahora mismo las exportaciones no petroleras estén creciendo nos hacen ver que definitivamente tenemos muchos más recursos además que el petróleo. La agricultura, por ejemplo.
Conversando con la ministra de Finanzas, ella particularmente me hacía notar que las exportaciones no petroleras no solo se suscriben, por ejemplo, al banano y al camarón. Ella me hablaba, por ejemplo, de bienes como la línea blanca. La línea blanca, la exportación de productos como la línea blanca, refrigeradoras o cocinas, también se exportan desde el Ecuador. Entonces, a partir de ahí, me parece que son datos interesantes de los cuales los ecuatorianos deberíamos sentirnos orgullosos, ¿no? Pero no hay que preocupar tampoco la actividad petrolera. Sin duda, sin duda. Y creo que el gobierno hace esfuerzos, como por ejemplo lo anunciado la semana pasada, para transparentar a Petroecuador y a partir de ahí tener mejores resultados en la explotación de petróleo en el Ecuador. Enrique, por favor. Gracias. Buenos días. Entonces, la semana pasada usted había anunciado que se iba a reducir o a eliminar el subsidio a los consumidores de energía eléctrica, a las empresas más que todo que consumían más. Y también había anunciado que se eliminaba subsidio para la pesca, las empresas pesqueras. Los dos han presentado denuncias públicas pidiendo que se atienda porque seguramente la inflación, seguramente los costos van a subir, van a aumentar. ¿De esto ya tiene alguna cuantificación el gobierno de cuánto va a ser el crecimiento de la inflación? Y por otro lado, Carolina, le quisiera preguntar respecto a, se terminó unilateralmente el contrato con Progen. ¿Cómo sustituir a Progen o estas generadoras cuando tenemos prácticamente anunciado que son más de 150 vatios que se van? ¿Cómo compensar esos 150? Y petróleo, gasolina, un incendio, ¿para cuándo estará lista la petrolera en Esmeraldas? 4 preguntas en una, Enrique. A ver, respecto del sector atunero, en efecto, ha habido pronunciamientos de parte de este sector luego del anuncio de medidas. Lo que les puedo decir es que no se avisora una afectación en este sector luego de la medida que ha tomado el gobierno. Como lo dije la semana pasada, el sector atunero es un orgullo para los ecuatorianos. Sin embargo, los datos que nosotros tenemos es que las proyecciones de venta en este sector han subido más que el diferencial del IVA y las ventas que no graban IVA se proyecta que suban en un 6%. Es decir, es un sector que puede pagar la tarifa real del diésel, primero. Segundo, en el sector minero, ya lo contesté también, no hay un descontento generalizado, creo que hay un diálogo abierto, sobre todo con las empresas que están en fase de exploración. Es previsible que luego de estas medidas haya descontento, sin embargo, es un gobierno que está abierto al diálogo, pero es un gobierno firme en las decisiones que toma. El siguiente tema era Progen. En efecto, SELEC ha notificado la terminación unilateral del contrato en los proyectos Salitral y Quevedo. Luego de esta notificación, cada una de la empresa tiene 10 días para contestar. En el caso de Salitral, la notificación fue el 3 de junio y en el caso de Quevedo, el 29 de mayo. A partir de estas fechas, corren 10 días para que la empresa tenga el tiempo para subsanar los llamados de atención y luego se concreta la terminación unilateral del contrato. Esto es la información que yo les puedo dar por este momento. Luego, evidentemente, SELEC podría completarles y darles los detalles técnicos de la eventual terminación unilateral del contrato. Y ¿Para cuándo estará lista la refinería Esmeralda, que se incendió hace 3 semanas? no tengo información en este momento para darte una respuesta determinante sobre eso. Me quedo con ese pendiente. La hora. Karina Sotalín, de Diario La Hora. Buenos días, estimada vocera. Quisiera saber, por favor, respecto a la consulta popular que se abre por el tema de la reforma parcial que se aprobó en la Asamblea Nacional. Respecto a eso y en relación a eso, tal vez se están analizando algunos otros temas en relación a la posibilidad de incorporarlos para esta consulta popular. Muchos expertos de la sociedad civil han señalado que existen varias propuestas que serían necesarias
y oportunas que se las incluyera en esta consulta popular. ¿Se ha analizado eso? ¿Hay algunos temas predefinidos quizá? Gracias. Por el momento, como lo has planteado, hay varios temas que pudieran debatirse. No hay una definición en este momento de temas exactos que yo pudiera comunicar. En la sociedad ecuatoriana hay varios temas que pudieran pasar a una consulta, sin embargo, no pudiera yo en este momento darles un listado de temas que el gobierno tenga interés en llevar a una consulta. ¿Puedo hacer una acotación, por favor? Gracias. Bueno, de alguna forma el Consejo de la Judicatura ha invitado tanto a la Fiscalía como al Ministerio del Interior para formar mesas técnicas frente a los hechos ocurridos específicamente en Guayaquil con estos comerciantes. ¿Cómo se van a organizar ustedes y también qué está pasando? La Corte Constitucional hace algún tiempo atrás ya dio una disposición de crear mesas interinstitucionales para enfrentar precisamente la delincuencia. ¿Cómo ha avanzado esa situación? Gracias. No tengo una respuesta respecto de ese tema. El último pronunciamiento que hizo el presidente de la República o el ministro, digamos, Reinberg, es que hay absoluta apertura para colaborar con la justicia, especialmente respecto de la denuncia que hizo el mismo ministro de haber sido contactado. El Consejo de la Judicatura ya se pronunció respecto de esto y el ministro ofrecerá toda la información para que se pueda culminar con la investigación que se aperturó. Buenos días, de La Derecha Diario y del Dato. Buenos días, ¿cómo se va a capitalizar el tema de la caída del riesgo país y cuáles serían los proyectos prioritarios? Capitalizar lo del riesgo país. Evidentemente esto nos pone en una situación de ventaja, puesto que la imagen del país es positiva, ya que con las medidas que ha tomado el gobierno, la caída del riesgo país hace que tengamos mejor acceso a créditos internacionales. Las medidas que se están tomando evidentemente ponen en evidencia que hay un Estado más eficiente, que hay un Estado que está tomando decisiones económicas responsables. El riesgo país, como ustedes saben, es un indicador internacional y que ha venido cayendo en los últimos meses y hoy, como lo mencioné al inicio de mi intervención, a fecha viernes 6 de junio está en 942 puntos. Es un indicador muy sensible económicamente y esperamos que en los próximos días tengamos más desembolsos. De hecho, el segundo anuncio que hice yo dependía del desembolso de 110 millones por parte del Banco Mundial y digamos, haciendo una lectura correspondiente, evidentemente con ese desembolso se toman decisiones importantes como el hecho mismo de poder seguir solventando y aumentando la cobertura, en este caso, del bono de los 1000 días. No sé quién alzó la mano primero, acá, y luego vamos acá. Hugo Constante de Ecuador Cheque, aprovechando la oportunidad. El día sábado en la noche se aprobó la Ley de Solidaridad Nacional. No sé si ya le remitieron el texto acá al Ejecutivo y si se confirma o no que habrá el veto presidencial. No podría confirmar en este momento si habrá el veto presidencial. Lo importante, me parece a mí, que una vez que se ha aprobado la ley de solidaridad, es que el Ecuador hoy tiene una herramienta importante para la lucha en contra de los grupos de delincuencia organizada. Esta ley tenía o tiene por objetivo el combate a las economías criminales y eso es muy importante para el Ecuador. O sea, Daniel Romero de Diario Expreso les saluda. Quería aprovechar para consultarle, ya se ha convocado para definir lo que sería la ley de inteligencia en la Asamblea y consultarle desde el gobierno, ¿consideran que esta es una ley necesaria en lo que tiene que ver con seguridad, teniendo en cuenta las críticas que ha tenido respecto a algunos de sus artículos? Gracias. Sí, es una ley importante y es una ley necesaria, porque la ley de inteligencia tendríamos por primera vez una ley que norme el ejercicio de la inteligencia estratégica en el país. Es indispensable que tengamos una ley que nos permita combatir la guerra que estamos luchando y tener un marco normativo sólido que esté acorde a la nueva realidad del mundo.
Por supuesto, tendríamos que pronunciarnos una vez que tengamos un texto final. Hoy mismo este texto sigue en debate en la Asamblea. Vamos así. Buenos días, Carolina, de Rodrigo Martínez del Telégrafo. Se habla de la terminación del contrato con Progen. ¿Qué hará el gobierno, qué tiene previsto el gobierno nacional para mitigar, digamos, los megavatios que iba a proveer esta distribuidora y obviamente si hay algún temor a posibles racionamientos eléctricos a partir de septiembre que se vienen los meses del estiaje? Creo que no debería pronunciarme sobre supuestos o especulaciones. SELEC ha sido claro en la información que me entregó respecto de esa posibilidad. Por ahora lo que ha hecho Progen es notificar la posible terminación unilateral del contrato. Sin embargo, esta empresa lo que ha hecho es moverse dentro de lo que le permite la legalidad y los términos contractuales. Una vez que se le ha notificado a Progen, como lo indiqué en los proyectos de Salitral y el proyecto Quevedo, hay un término de tiempo para que la empresa pueda subsanar las faltas en las que ha incurrido. No podría en este momento yo indicar más acciones que las que me han sido comunicadas a través de SELEC-EP. Seguramente se tiene planes de contingencia para evitar que puedan ocurrir apagones o cualquier novedad dentro de ese tema. Buenos días, Andrés Villalba de Tarea Premier. Una consulta, usted decía que 12 sectores han crecido, pero mucho más el agrícola en el país. ¿Cuáles son esos 12 sectores que han crecido? No tengo en este momento los datos, pero termina la rueda de prensa y el SRI hará público el boletín donde consta todos los detalles de los sectores económicos que han crecido. Son 16 sectores en total que se miden mes a mes en el Ecuador y ahí se pueden encontrar. Si no me falla la memoria, se mide el sector manufacturero, se mide petróleo, se mide comercio, se mide turismo y 16 en total. No quisiera ser imprecisa. Buenos días, Eduardo Quiñones del Semanario. Vemos que somos atractivos en estos momentos para el mercado internacional al conocer que el riesgo país cayó. Mi pregunta es si se conoce si se van a realizar nuevos créditos para beneficio del país, aparte del desembolso que usted acaba de indicar que están esperando que llegue. Más que realizarse nuevos créditos, el Ecuador mantiene varias líneas de crédito con el FMI, el Banco Mundial y varios organismos internacionales que ahora mismo están confiando en el país y que son importantes acompañantes, si se puede decir, y que le dan una mano importante al país, sobre todo para poder mantener los planes y los bonos y los servicios sociales que hoy atienden a población vulnerable. Buenos días, Vicente Ordóñez, Diario El Universo. Quería yo un poco insistir en el segundo anuncio que hizo usted, la ampliación del bono de los 1000 días. Usted decía que son 140.000 beneficiarios. ¿A cuánto se amplía este bono? ¿Cuántos beneficiarios? ¿Y a qué se debe esto? ¿Se amplió la pobreza o cuál es el tema? Gracias. En total son ahora mismo 140.000 beneficiarios a los que llega el bono de los 1000 días y con este nuevo desembolso se ha tomado la decisión de ampliar a 20.000 beneficiarios adicionales. Esto no guarda relación con ampliación de pobreza, sino con una decisión técnica enmarcada en el proyecto de protección social del país. ¿Por qué se toma esta decisión? Esto responde a varios factores técnicos. Uno de los más importantes tiene que ver con el combate a la desnutrición crónica infantil. ¿Por qué? Porque cuando se atiende a los infantes durante los 2 primeros años de vida y a las madres gestantes, se está tomando una decisión estratégica que previene, por ejemplo, enfermedades y daños en los primeros años de vida en la infancia. Hay un dato muy interesante
que, según el Banco Mundial, por cada dólar destinado a combatir la desnutrición se obtiene un retorno de 23 dólares. La apuesta determinante que hace el gobierno nacional en las infancias es absolutamente trascendental. De ahí que destinar dinero o destinar una inversión estratégica en la primera infancia termina siendo un ahorro que el Estado hace, y por ello se ha tomado la decisión de ampliar el bono o los beneficiarios para el bono de los 1000 días. Vocera de parte de la Data, Moraima Chango Luisa. Y bueno, yo quisiera preguntarle respecto al viaje que hizo el ministro Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, a Estados Unidos, con un posible objetivo de una reducción de aranceles. Ahora, ¿hay algún tipo de resultado en cuanto a ello? De momento no tengo un resultado que comunicarles, sino más bien que el ministro Jaramillo está trabajando en un diálogo sostenido, en un diálogo importante para obtener los mejores resultados respecto de los aranceles que en este momento aún están vigentes. Buenos días. Yo quisiera saber si esta reducción del riesgo país puede ser que sea una apertura para inversionistas extranjeros, sobre todo por la gira que hizo el presidente Daniel Noboa por Europa y Asia, que ya se vio tal vez una primera inversión por parte de algunos inversionistas en temas de construcción. ¿Otros sectores tal vez ya se están empezando a concretar en este sentido? Sin duda, sin duda. La reducción del riesgo país es una carta de presentación en los mercados internacionales. El riesgo país transmite a los inversionistas internacionales seguridad para que puedan llegar al país con inversiones. Y la reciente gira que tuvo el presidente tendrá buenos resultados que espero lo más pronto posible poder comunicarles también. Buenos días, vocera. Quisiera consultarle e insistir en una pregunta que ya hizo otro colega. Hoy se vence el plazo que dio la Corte Constitucional, un segundo plazo para la conformación de la Comisión Interinstitucional para luchar contra la inseguridad. La Asamblea, la Judicatura ya presentaron algunos de sus delegados, pero el Ejecutivo no lo ha hecho. ¿Lo va a hacer o finalmente se van a exponer a la posible sanción que podría venir en caso de incumplir la sentencia de la Corte? No tengo información al respecto, mal haría en pronunciarme de algo que no tengo información. En cuanto la tenga, podría comunicarles alguna novedad al respecto. Vocera, espero que de esta consulta que le voy a hacer sí podemos tener una información. ¿Cuál es la postura digamos, más clara del gobierno de Daniel Noboa respecto al ataque que sufrió uno de los candidatos en Colombia, Miguel Uribe? Entendemos que ya hubo algunos comunicados, pero realmente, ¿cuál va a ser de forma más clara esa postura, considerando que algo similar ya ocurrió acá en Ecuador en las elecciones anticipadas? Y si alguna autoridad del gobierno viajará allá para estar más al tanto de la situación, eso, por favor. El presidente Noboa se pronunció luego de que este trágico hecho sucediera en Colombia y condenó cualquier tipo de violencia. Creo que este mensaje fue claro y no cabe en mayores aclaraciones, sino lo que ya dijo el señor presidente. No se puede tolerar ningún tipo de violencia en ningún ámbito, peor aún en la política o en un proceso preelectoral como está viviendo el vecino país. No pudiera añadir ni explicar nada más allá de lo que ya dijo el presidente Noboa. No se puede admitir ningún tipo de violencia, peor aún el intento de asesinato que sufrió el candidato presidencial en Colombia. Muchas gracias.